vivimos en una época, en una época de contradicciones que son cuanto menos fascinantes. Totalmente. Por un lado tenemos el poder de editar genes, de conectar con quien sea al instante, de enviar robots a otros planetas. Parecería que estamos en la cima de nuestro poder, ¿no? Sí, que lo hemos conseguido todo. Exacto. Y sin embargo, abres cualquier periódico y te encuentras con crisis que parecen totalmente autoinfligidas. Una devastación ambiental que se acelera, conflictos a gran escala, una epidemia silenciosa de problemas de salud mental, física. ¿Cómo es posible tener tanto poder y a la vez sentirnos tan frágiles? Es la pregunta del millón, ¿verdad? La gran paradoja de la modernidad. Y las fuentes que tenemos hoy sobre la mesa proponen una respuesta que da mucho que pensar. Hasta el corazón de la Ilustración. A la raíz. Nuestra misión aquí es entender cómo una decisión filosófica de hace siglos, la de poner al ser humano en el centro de todo, y la forma en que usamos o no usamos nuestra herramienta más potente, la duda, pues cómo todo eso podría haber moldeado nuestro presente. Exacto. El análisis se articula en torno a dos ideas potentísimas. La primera es lo que podremos llamar la autodivinización humana. ¿Autodivinización? Sí. O sea, ¿qué pasa cuando el ser humano se erige como su propio y único Dios? Y la segunda, que me parece fascinante, es una reflexión sobre el método científico. Plantea una especie de historia alternativa. Ah, ¿sí? Sí, se pregunta, ¿qué habría ocurrido si la duda cartesiana, esa duda implacable, se hubiera aplicado con el mismo rigor al concepto de Dios que se aplicó al mundo natural? Vale, pues empecemos por esa primera idea, que es la base de todo. El ser humano, coronándose a sí mismo rey del universo. Eso es. Las fuentes describen un cambio tectónico en el pensamiento. Pasamos de vernos como una pieza dentro de un cosmos con leyes superiores, ya fueran divinas o naturales, a vernos como los arquitectos de nuestra propia realidad. Los creadores de nuestros propios valores. Es un giro copernicano, pero a nivel filosófico. Dejamos de orbitar alrededor de un centro externo para convertirnos en el sol de nuestro propio sistema. Claro. Y para que esto no suene abstracto, los textos lo aterrizan con ejemplos que resuenan hasta hoy. Mencionan al superhombre de Nietzsche. Que no es un tipo con capa. No para nada. Es el prototipo del individuo que crea su propia moral desde cero. Es el self-made man llevado a su máxima expresión. Piensa en la cultura actual del gurú tecnológico o del emprendedor que crea su propia realidad. Ya. Pues Nietzsche lo vio venir. Un individuo que no solo sigue las reglas, sino que se convierte en el único legislador de su propia vida. Una idea muy seductora, desde luego. Y también mencionan las superestructuras sociales de Marx, ¿no? Claro. Son construcciones puramente humanas, diseñadas para organizar la sociedad según la voluntad del hombre, sin ninguna referencia a algo trascendente. En ambos casos, el mensaje es el mismo. ¿Cuál? El ser humano pasa de ser un receptor de leyes y significados a un creador absoluto. Entendido. Es una idea de empoderamiento total. Pero aquí es donde el análisis se pone sombrío. Porque según estas fuentes, esa autodivinización tiene un precio altísimo. Altísimo. Y según argumentan, muy visible. El análisis es crudo, no se anda con rodeos. Vincula directamente esta visión del mundo con algunas de las mayores catástrofes de la historia moderna. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, la devastación ambiental, la proliferación de enfermedades y una crisis social galopante. Espera un momento, porque esa es una acusación muy seria. ¿No es un salto lógico un poco grande? Es una buena pregunta. O sea, ¿explican las fuentes cómo se pasa de un concepto filosófico, por muy influyente que sea, a un conflicto global o al cambio climático? Porque, uno podría argumentar que la naturaleza humana, con o sin ilustración, siempre ha tenido un potencial destructivo. Es una objeción excelente, y el texto la aborda. A ver, el argumento no es que la ilustración inventara la maldad, no. Claro, la idea es que desmanteló los frenos. La lógica es la siguiente. Cuando eliminas cualquier marco moral, cualquier responsabilidad que esté por encima del ser humano, llámalo Dios, ley natural, orden cósmico, lo que quieras. Lo único que queda es la voluntad y la capacidad técnica. Y aquí la ciencia se convierte en un arma de doble filo. Sin una brújula moral externa, la misma ciencia que cura enfermedades puede diseñar armas de destrucción masiva. El único límite es lo que podemos hacer, no lo que debemos hacer. Exactamente.
Vale, y aquí es donde el argumento dio un giro que, sinceramente, no me esperaba. Porque los textos dejan de hablar de filosofía y de historia y empiezan a hablar de nuestros cuerpos, de datos médicos muy concretos. Y lanzan la idea más brutal de todas. Es el núcleo de la crítica, sí. Argumentan que hay una línea directa, visible, entre esa decisión de ponernos en el centro del universo y las enfermedades que nos están matando hoy. No es una metáfora, es un diagnóstico. Totalmente. Mencionan un aumento alarmante y documentado de cánceres en menores de 50 años, el repunte de enfermedades cardiovasculares, la terrible crisis de opioides, la explosión de dolores crónicos, la avalancha de trastornos psicológicos. Lo llaman, literalmente, una locura colectiva. Es un cuadro clínico de una civilización. Casi te imaginas a un médico mirando los análisis del planeta y de su gente y diciendo, no me gusta nada lo que veo. Ya. Y la conexión que establecen es que una sociedad que se queda sin un propósito trascendente, sin un sentido de pertenencia a algo más grande, pues genera un estrés existencial insoportable. Un vacío que se intenta llenar con consumo, con poder, con adicciones. Y el cuerpo y la mente, claro, acaban pasando factura. La autodestrucción ya no es solo a gran escala, con guerras, sino a cámara lenta, a nivel individual y colectivo. Entonces, la raíz de todo esto, según esta perspectiva, es la ausencia de límites y de responsabilidad. Exacto. Y para explicarlo, usan una metáfora que me pareció muy potente. A ver. La vida y el planeta no nos pertenecen, son préstamos temporales. Somos administradores, no dueños. ¡Uf, qué idea! Al creernos los dueños absolutos, la voluntad humana se impone sin freno, como un coche sin dirección. Esa idea de ser administradores en lugar de dueños tiene implicaciones enormes. Si lo aplicamos a hoy, significaría que la idea de la propiedad privada absoluta o la explotación de recursos sin límites es fundamentalmente errónea desde esta perspectiva. Completamente. Implicaría que cada decisión económica, política, tecnológica tendría que pasar un filtro. ¿El filtro de? ¿Estamos cuidando este préstamo para las generaciones futuras o lo estamos dilapidando para nuestro beneficio inmediato? El dilema que plantea la fuente es demoledor. Sí. Hemos aprendido a manipular el mundo, a desentrañar sus leyes físicas, pero a la hora de gestionar éticamente nuestro propio poder, hemos sido un auténtico desastre. La frase que lo resume todo es: dominamos la naturaleza, pero ignoramos la naturaleza humana. Vale, hemos pintado un cuadro bastante sombrío, un poder inmenso que se vuelve contra nosotros. Pero, ¿de dónde salió ese poder en primer lugar? Las fuentes dicen que todo empezó con una herramienta aparentemente simple pero revolucionaria: la duda. La duda. Y esto nos lleva a la segunda parte del análisis. Al famoso método cartesiano, el motor de la ciencia moderna. Eso es. Para situarnos, es método de Descartes explicado de forma sencilla, consiste en dudar de todo sistemáticamente. De todo. Dudar de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que nos han enseñado. El objetivo no es quedarse en la duda, sino demolerlo todo para reconstruir el conocimiento sobre cimientos sólidos. Es dudar para construir. Y las fuentes nos dan un ejemplo fantástico de cómo funcionó en la práctica con la propia física de Descartes. Él dudó de algo que parecía obvio, que el espacio estaba vacío. Le parecía ilógico. Exacto. En su lugar, postuló su teoría de los vórtices o bucles, un universo lleno de una materia sutil e invisible, que con sus remolinos explicaba el movimiento de los planetas. Una teoría que hoy sabemos no era correcta en sus detalles. No lo era, ¿no? Y eso es lo genial del ejemplo. Lo revolucionario no fue la respuesta, fue el método. Claro. Y aquí viene la conexión sorprendente que hace el texto. ¿Con quién? Siglos después, en 1920, Einstein afirma que el espacio no es un vacío, sino que tiene propiedades físicas, que se curva por la gravedad y afecta la luz. Vaya. Conceptualmente, es una idea muy cercana a la intuición de Descartes. El espacio no es una nada, es un algo con propiedades. Esto demuestra cómo la duda metódica, incluso partiendo de hipótesis imperfectas, es un motor que impulsa la ciencia hacia adelante. De acuerdo, entonces tenemos esta herramienta increíblemente potente para entender el mundo físico. Pero aquí viene el giro argumental. Según los textos, este método tan productivo no se aplicó de manera uniforme. ¿No? Hubo una gran inconsistencia. Una inconsistencia con consecuencias enormes. Mientras la duda se usaba para desmenuzar,
para analizar y reconstruir nuestro entendimiento del mundo natural. Sí. La gran pregunta sobre la existencia y la naturaleza de Dios fue, en muchos casos, durante la Ilustración, simplemente eliminada del tablero de juego. No se investigó. No se investigó con el mismo rigor. Se descartó. Y ese descarte es lo que el segundo texto llama una oportunidad epistemológica perdida. Es una frase que suena muy académica, pero la idea es potentísima. Sí, vamos a traducirla. Epistemología es simplemente el estudio de cómo conocemos las cosas, cómo sabemos lo que sabemos. De acuerdo. Así que una oportunidad epistemológica perdida es literalmente haber perdido la oportunidad de aprender a saber sobre algo. La fuente argumenta que pudimos haber desarrollado una forma de conocer o de razonar sobre las cuestiones trascendentes, pero en lugar de intentarlo, simplemente cerramos la puerta. Plantea un escenario hipotético fascinante. ¿Qué habría pasado si la Ilustración, en vez de volverse mayoritariamente atea o deísta, le hubiera aplicado la duda radical cartesiana al concepto de Dios? Si lo hubiera sometido a ese mismo escrutinio riguroso. ¿Eso es? Esa es la pregunta central, y se resume en una frase que tuve que leer varias veces por su audacia. La cito textualmente porque es el corazón del argumento. Adelante. Si hubiéramos dudado de Dios con la misma intensidad con que Descartes dudó del mundo, quizá hoy tendríamos sobre él certezas tan firmes como las que su duda originó en la ciencia. Jo, es una afirmación increíblemente audaz. Suena casi a que podríamos tener una especie de ciencia de Dios. Claro. Pero no son mundos totalmente distintos. La ciencia se basa en lo empírico, en lo medible. ¿Cómo se aplicaría este método a algo que por definición no es material? El propio texto matiza esto, y es un punto crucial. No está sugiriendo que se pueda meter a Dios en un tubo de ensayo. ¿Vale? O detectarlo con un acelerador de partículas. La idea es otra. El argumento es que la fuerza del método, la duda sistemática, la construcción lógica, la búsqueda de coherencia interna, podría haber generado un tipo de evidencia conceptual y racional. Ya entiendo. Una evidencia que en su propio campo fuera tan sólida y convincente como la evidencia científica en el suyo. Las matemáticas, por ejemplo. Claro, son un sistema de certezas racionales que no dependen de la experimentación física. Exacto. Una certeza de otro tipo, pero certeza al fin y al cabo. La tragedia, según esta perspectiva, no fue elegir la razón por encima de la fe, Sino elegir la conveniencia ideológica por encima del rigor metodológico. fue más fácil suprimir la cuestión antes que explorarla. Se optó por un atajo. En lugar de un análisis riguroso y potencialmente difícil, se eligió el descarte. Y al hacerlo, dicen las fuentes, nos quedamos con una ciencia muy potente para el cómo de las cosas, pero sin una metodología rigurosa para abordar el porqué. Entonces, si conectamos las dos partes de este análisis, el cuadro que emerge es bastante claro. Sí, las dos piezas encajan a la perfección. Por un lado, tenemos una humanidad que, gracias a este método de la duda aplicado al mundo material, desarrolla un poder tecnológico casi divino. Construimos un motor potentísimo. Y por otro, esa misma humanidad decide no aplicar esa misma herramienta a las grandes preguntas sobre el propósito, los límites, la responsabilidad. Es como si hubiéramos desarrollado un motor de Fórmula 1, pero hubiéramos decidido tirar el volante, los frenos y el mapa por la ventanilla porque nos parecían anticuados. Esa es una analogía perfecta. Lo fascinante es cómo los dos textos se retroalimentan. Uno describe los síntomas de conducir ese coche a toda velocidad y sin control. Las choques, las crisis. La autodestrucción. Y el otro texto diagnostica una de las decisiones clave que nos llevó a ponernos en esa situación: renunciar a la herramienta de la duda para las preguntas más importantes. Nos presenta la duda honesta y rigurosa, no el rechazo dogmático, como el verdadero motor del conocimiento profundo, ya sea científico o filosófico. Vale, pues vamos a recapitular las ideas clave para que queden claras. Claro, la primera idea central es que el proyecto de la Ilustración, el de poner al ser humano en el centro, generó un progreso material sin precedentes. Pero que según este análisis, al carecer de un marco moral que lo contuviera, también ha provocado crisis profundas, tanto a nivel global como en nuestra salud. La segunda idea sería el cómo. La segunda es que la herramienta que construyó ese progreso fue la duda metódica de Descartes, un motor de conocimiento imparable cuando se aplicó al mundo natural. Nos enseñó a cuestionar, a proponer y a avanzar.
¿Y la tercera, la más provocadora? La más provocadora es la tesis de la gran oportunidad perdida, la idea de que al no aplicar esa misma duda sistemática y rigurosa al concepto de Dios y a las preguntas trascendentales, ¿Al elegir descartarlas? al elegir descartarlas en lugar de analizarlas, nos quedamos en cierto modo intelectualmente a medias. Desarrollamos una mitad de nuestro potencial de conocimiento, la material, pero dejamos la otra mitad sin explorar con las mismas herramientas. Estos textos nos dejan en última instancia con la pregunta de cómo equilibrar la ciencia con la consciencia, el poder con la prudencia. Y esto nos lleva a una reflexión final para el presente. A ver. Si la duda metódica es la herramienta más potente que tenemos para construir conocimiento, para derribar falsedades y edificar certezas, ¿qué preguntas importantes estamos eligiendo evitar hoy, por conveniencia, por miedo o por pereza, en lugar de someterlas a ese mismo análisis riguroso y honesto?